Hay quien dice que el tiempo fluye como un río y arrastra todo lo que fuimos enterrándolo en la arena, sobre capas y capas de olvido. Pero ¿qué pasaría si alguien hubiese aprendido a remar contra la corriente? Si alguien hubiese logrado una tecnología capaz de rasgar el pasado para asomarse a él como si fuera el presente. Esa tecnología que podría enseñarnos a Nerón incendiando Roma, a Cicerón pronunciando un discurso o al propio Jesucristo clavado en la cruz, es lo que un monje aseguró haber visto con sus propios ojos. Una máquina secreta, construida por físicos y teólogos y escondida bajo 7 llaves. Hoy vamos a adentrarnos en el apasionante misterio del cronovisor. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos que Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado atemporal de las ondas. La historia que voy a contarles hoy es uno de esos relatos clásicos que poblaban las revistas de mi niñez, publicaciones dirigidas por gigantes del misterio como Fernando Jiménez del Oso, donde empezaban a firmar sus primeras aventuras nombres que hoy son referentes, como Iker Jiménez. Recuerdo que siendo apenas un niño, me quedé fascinado al ver entre aquellas páginas lo que afirmaban que era el verdadero rostro de Jesús. Y es que la historia de hoy no es una leyenda cualquiera, es una de esas que si fueran ciertas lo cambiarían todo por completo. A mediados del siglo XX, un sacerdote benedictino llamado Pellegrino Ernetti aseguró haber participado en uno de los proyectos más asombrosos y ocultos de la historia: la construcción de una máquina capaz no de viajar al pasado, sino de abrir una ventana por la que poder asomarse. Un dispositivo al que llamaron cronovisor y que supuestamente fue construido a petición nada menos que del Vaticano, por un grupo de científicos entre los que se encontraba el célebre físico Enrico Fermi. Hoy vamos a intentar averiguar si todo esto fue un engaño o si se trata de un secreto demasiado grande para ser mostrado al mundo. El padre Pellegrino Ernetti nació en 1925. Siendo aún muy joven, ingresó en la orden benedictina. Era un hombre culto, profundo conocedor de la música sacra y experto en canto gregoriano. Impartía clases en la Universidad de Venecia y colaboraba con el Vaticano como asesor en exorcismos. Su perfil era inusual: mitad académico, mitad místico. Un hombre de ciencia y de fe. Ernetti, según su propio testimonio, fue invitado en la década de los 50 del siglo pasado a participar en un experimento secreto en el que estaría involucrado el mismísimo Vaticano: construir una máquina capaz de captar imágenes y sonidos, no del presente como habría hecho cualquier máquina fotográfica, sino del pasado. Todo habría comenzado en 1952, cuando Ernetti y el padre Agostino Gemelli grababan cantos gregorianos y, accidentalmente, captaron lo que interpretaron como una psicofonía de su padre fallecido, una experiencia que llamó la atención del Papa Pío XII, que les animó a investigar más a fondo. La idea del cronovisor se basaba en una hipótesis según la cual, en las palabras de Ernetti, todo lo que ocurre en el universo deja una huella indeleble, una vibración que permanece suspendida para siempre en el espacio-tiempo. Para entenderlo mejor, imaginemos una piedra lanzada a un lago en calma.
Aunque la piedra desaparezca bajo el agua, las ondas que ha generado siguen propagándose, extendiéndose cada vez más lejos. Así funcionaría, según esta teoría, el tiempo. Todo lo que ha sucedido, una conversación, una batalla, una sinfonía o un llanto, sigue vibrando de algún modo en el tejido del espacio-tiempo, como ecos suspendidos en una dimensión que no podemos ver, pero que tal vez podríamos llegar a captar. Y ahí es donde actúa el cronovisor, que funcionaría como una especie de receptor, una suerte de antena extremadamente sensible, que si está bien calibrada puede sintonizar esas vibraciones antiguas y traducirlas en imágenes y sonidos. No estaría recreando el pasado, sino directamente captándolo, como si todo lo ocurrido en la historia estuviese grabado en una gigantesca cinta de cassette cósmica. Una idea que suena muy poética, porque supone que el tiempo no pasa del todo, sino que algo permanece para siempre, y está ahí, al alcance de nuestros ojos. La primera vez que Ernetti habló del proyecto fue en una entrevista concedida en 1972 al semanario italiano La Domenica del Corriere. El reportaje fue publicado el 2 de mayo de ese año y fue firmado por el periodista Vincenzo Madaloni con el titular «Inventó la máquina que fotografía el pasado». Como es lógico, aquello causó un verdadero escándalo. Poco después, la historia fue recogida por investigadores del misterio como Peter Krasa, que llegó a escribir el libro El cronovisor, la máquina para ver el pasado, publicado en el año 2000 y que profundiza en las declaraciones de Ernetti reconstruyendo con mayor o menor rigor los detalles del supuesto proyecto. También se hizo eco el periodista francés François Brun, que durante años mantuvo correspondencia con Ernetti y lo entrevistó en varias ocasiones. Brun también era sacerdote y creía firmemente en la historia del cronovisor. Fue en esos textos que se cruzó con Brune, donde Ernetti llegó a contar que el equipo responsable del dispositivo estaba formado por 12 personas, entre los que se contaban científicos de la talla de Enrico Fermi o Werner von Braun. Pero si todo esto era una invención, ¿por qué dar estos nombres? ¿Lo hizo Ernetti para dar credibilidad a su historia o realmente participaron estos científicos en algo que nunca llegó a revelarse? Lo cierto es que a partir de ahí, la historia se fue convirtiendo en una bola de nieve y el mito se extendió hasta recorrer el mundo entero. Mucha gente, como es obvio, tachó la historia de fraude piadoso, otros la llamaron desinformación, pero también hubo quien creyó que el Vaticano estaba ocultando un experimento que, de conocerse, habría cambiado por completo la historia de la humanidad. Sea como fuese, y puestos a imaginar o a lucubrar, lo que toca ahora es preguntarnos cómo funcionaba esta supuesta máquina. El cronovisor no permitía viajar al pasado como haría una máquina del tiempo en la ciencia ficción. Lo que hacía era verlo. Mostraba escenas del pasado como si fueran proyecciones holográficas, batallas, discursos, ejecuciones, incluso momentos de la vida de Cristo. Pero no solo eso, según Ernetti, también se podían escuchar voces, sonidos, lenguas muertas. Era, en sus palabras, una ventana abierta al tiempo. Pero Ernetti no se limitó a contarle al mundo lo que esa máquina podía hacer, sino que fue más allá y llegó a describir un aparato físico con componentes muy concretos. Según su relato, el cronovisor estaba compuesto por 3 elementos principales: una serie de antenas construidas con metales especiales capaces de captar frecuencias extremadamente sutiles que estaban diseñadas para detectar las ondas residuales que todo evento deja en el espacio. Un sistema de transductores que convertía esas ondas en señales visuales y sonoras como si se tratara de una emisora que traduce ecos invisibles en una proyección inteligible. Y una pantalla de visualización parecida a un monitor antiguo de tubo catódico, donde se mostraban las escenas del pasado. En algunos relatos también se menciona un complejo sistema de controles o botones para sintonizar la fecha y el lugar específico que se quiere captar.
La clave, según Ernetti, estaba en encontrar la frecuencia exacta del acontecimiento deseado, como si cada momento del pasado tuviese su propia firma energética y nosotros la estuviésemos sintonizando, igual que se busca una emisora de radio. Estaríamos, por tanto, ante una especie de radio del tiempo, pero infinitamente más sofisticada, puesto que lo que mostraba era asombroso. Momentos clave de la historia captados con una nitidez increíble. Uno de los primeros experimentos, según siempre el relato de Ernetti, habría consistido en observar discursos del mundo clásico, en concreto una intervención de Cicerón en el Senado romano. Según Ernetti, pudieron ver al orador moverse, gesticular y oír sus palabras en latín arcaico, con una elocuencia que emocionó incluso a los presentes. Otra de las escenas más sorprendentes que fueron captadas por el cronovisor fue la representación de una obra de teatro perdida en el tiempo. Thyestes, una tragedia atribuida al poeta latino Quinto Enio, considerado el padre de la poesía romana. Esta obra, escrita en el siglo II a.C., se había perdido casi por completo, y de ella solo quedaban unos pocos versos fragmentarios citados por autores posteriores. Pero gracias al cronovisor, Ernetti y su equipo pudieron asistir a una representación completa, en directo, tal como fue representada en un teatro romano hace más de 2000 años. Vieron la escenografía, los actores, los coros y escucharon el texto completo en latín arcaico. La cosa no se quedó ahí. Lo más asombroso es que, según Ernetti, llegaron a transcribir la obra palabra por palabra. Es decir, que vieron una obra en el siglo II a.C. y lo apuntaron todo. No me digan que no hay que tener imaginación, por lo menos para inventarse una historia así. El caso es que Ernetti llegó a publicar el texto supuestamente perdido de Thyestes en un intento por demostrar la autenticidad del cronovisor allá por 1975, y lo hizo en una revista especializada italiana. Según él, lo que publicó no era una reconstrucción ni una falsificación filológica, sino una transcripción literal de lo que había visto y escuchado con sus propios ojos y oídos. El texto causó polémica inmediata. Tras estudiarlo, algunos expertos dijeron que el latín utilizado parecía más moderno que el de Ennio y otros lo acusaron de haberlo inventado. Pero lo cierto es que ningún filólogo logró demostrar de forma concluyente que fuera falso. Ese manuscrito todavía existe y sigue siendo una incógnita. Pero aunque todo esto nos resulte increíble, no lo es tanto como lo que viene a continuación, que sin duda fue la escena más controvertida y conocida que supuestamente captó el cronovisor: la crucifixión de Jesucristo. Ernetti aseguró haber visto a Jesús en la cruz, entre los dos ladrones, rodeados por una multitud de personas. La fotografía había sido tomada directamente desde la pantalla del cronovisor, mientras Ernetti y el resto del equipo presenciaban los últimos instantes de la Pasión de Cristo. La imagen fue difundida por primera vez en 1972, en la portada del semanario italiano La Domenica del Corriere. En ella se podía ver el gesto de un hombre moribundo con los ojos entrecerrados, la cabeza ladeada y una corona de espinas sobre la frente. Pero, a pesar del dramatismo de la escena, aquel hombre mostraba una expresión serena, casi pacífica. La imagen, como es lógico, conmocionó a toda Italia y gran parte del mundo. Muchos la recibieron como una prueba de fe y muchos otros como una farsa demasiado teatral. Pero la cosa se quedó ahí, navegando entre el sí y el no, hasta que años más tarde unos investigadores descubrieron que aquella fotografía era prácticamente idéntica a una escultura religiosa, un crucifijo tallado por el artista Lelio Scorselli, que se encontraba en el santuario de Loreto. La comparación era clara.
mismo ángulo, misma expresión y una idéntica serenidad en el rostro del Cristo. Para la mayoría, esta fue la prueba definitiva de que Ernetti había mentido, que la imagen era una falsificación tomada de una obra moderna y presentada como una visión del pasado. Sin embargo, otros plantearon una posibilidad distinta, que la foto publicada no fuese la original, sino una versión inofensiva, usada para proteger la verdadera imagen capturada por el cronovisor, una especie de sucedáneo para evitar que el mundo viera lo que nunca debía ver. Y es que siempre habrá quien dude incluso de que la Tierra es redonda, pero lo cierto es que siempre quedará ese pequeño resquicio para la duda, porque si tenemos la mente abierta, podemos pensar que la fotografía pudo ser un fraude o una cortina de humo. Quizá Ernetti mintió, pero lo hizo manipulando una imagen para reforzar su relato. O tal vez alguien le obligó a hacerlo porque había contado demasiado y era necesario desacreditarlo. Y es que la forma más eficaz de enterrar una verdad no es negarla, sino disfrazarla de mentira. Si una historia parece absurda, ridícula o risible, pierde fuerza antes incluso de ser investigada y se convierte en folclore, en anécdota, en una broma. Y así, lo más peligroso no es lo que se oculta, sino lo que se muestra malintencionadamente deformado. Por tanto, ¿y si esa fotografía fue diseñada para parecer falsa? ¿Y si fue un sacrificio calculado para proteger algo mayor? Porque en un mundo saturado de información, la mejor manera de proteger un secreto es dejarlo a la vista y disfrazarlo de fraude. Con el paso del tiempo, los detalles en torno a esa fotografía de Jesucristo comenzaron a desdibujarse. Años después de la entrevista, el propio Ernetti negó haber entregado esa imagen. Varias conversaciones que se publicaron de él y que eran privadas atestiguan que nunca confirmó su autenticidad y mucho menos su procedencia. Algunos testigos cercanos aseguraron que, cuando el periodista Vincenzo Madaloni le mostró la imagen durante la entrevista, Ernetti no respondió de forma clara, sino que simplemente sonrió y dijo: «Ya llegará el momento en que podré hablar». Más aún, el propio Madaloni reconocería tiempo después que la imagen no le fue entregada por el monje, sino por un informante anónimo al que llamó, con cierta teatralidad, el señor X, un misterioso intermediario que habría tenido acceso a la máquina. Pero lo cierto, como siempre, es que nadie supo jamás quién era ese hombre. En una carta, escrita poco antes de su muerte, Ernetti afirmó que no podía revelar toda la verdad, que había cosas que no podía contar, que el cronovisor existía, pero había sido desmontado por orden del Vaticano, por miedo a sus implicaciones. Y es que, según sus propias palabras, aquello era como una bomba atómica, porque el cronovisor no solo podía ver el pasado, sino que iba más allá, también podía captar los pensamientos, porque el pensamiento, según sus palabras, también es una emisión de energía que puede localizarse y ser reproducida. Por tanto, imagínense las implicaciones que un invento así habría tenido en manos de cualquier organización con estándares, digamos, poco éticos. Ver el pasado no es un acto inocente, sino algo capaz de cambiar la historia, las creencias y la balanza del poder. Si a eso le sumamos el hecho también de captar los pensamientos, estamos quizá ante el arma definitiva. Años después de la muerte de Ernetti, ocurrida en 1994, fue François Brun quien reavivó el misterio. Brun había sido amigo íntimo del monje benedictino desde los años 60 y aseguraba conocer detalles que nunca se hicieron públicos. En su libro llegó a afirmar sin rodeos que el Papa Pío XII conocía y aprobaba la investigación del cronovisor y que incluso habría asistido a una demostración del aparato. Según él, el pontífice quedó tan impactado por lo que vio, incluida la supuesta visión de la crucifixión de Cristo, que decretó la condición de riservatissimo para todo el proyecto. A la muerte de Pío XII, el proyecto habría continuado discretamente con Juan XXIII, pero fue finalmente cancelado por Pablo VI, que ordenó su incautación inmediata.
El cronovisor, si realmente existió, habría sido, según Brune, encerrado en una cámara blindada del Vaticano fuera del alcance del mundo. Pero el jesuita fue aún más lejos, afirmando que ante su desconfianza hacia el Vaticano, Ernetti había depositado copias de los planos originales del cronovisor ante notarios en Suiza y en Japón, como un salvavidas y una advertencia. Por tanto, debemos preguntarnos si existe hoy alguna copia de esos documentos. Nadie lo sabe, nadie lo ha visto, pero lo cierto es que Brune nunca se retractó de sus palabras, y como suele pasar, lo más seguro es que estas preguntas queden sin respuesta, y nunca sepamos con seguridad si la historia es real o solo un montaje. Lo que sí podemos saber, o al menos debemos preguntarnos, es si con los conocimientos científicos que tenemos hoy en día podría llegar a construirse una máquina parecida al cronovisor. Para responder, conviene recordar el contexto. El relato de Ernetti nace en los años 50 del siglo pasado. En aquella época no existía Internet, ni computadoras personales, ni cámaras digitales, ni siquiera el ADN había sido descrito por completo. La televisión era en blanco y negro y las comunicaciones por satélite eran solo un proyecto en papel. Hoy, más de 70 años después, disponemos de telescopios capaces de ver galaxias a millones de años luz, de inteligencia artificial que recrea rostros humanos con precisión fotográfica y de computadoras cuánticas que operan con partículas subatómicas. Pero, aún así, ningún avance científico serio ha apuntado a la posibilidad de ver el pasado como si fuera una película reproducible a voluntad. Desde el punto de vista de la física actual, el pasado no se conserva como una grabación flotando en el espacio. La teoría de la relatividad nos dice que el tiempo es relativo, sí, y la mecánica cuántica nos abre puertas insospechadas, pero ninguna de estas teorías justifica por ahora la existencia de un aparato que pueda sintonizar imágenes del pasado como una radio del tiempo. Aquello que nos contaba Ernetti de que todo lo que ocurre en el universo deja una huella indeleble suena genial y es muy poético, pero lo cierto es que hasta ahora no existe ninguna evidencia de que los eventos históricos dejen esa frecuencia detectable. Las ondas electromagnéticas que emiten los cuerpos, como la luz o el sonido, se dispersan, se degradan y desaparecen. Para que el cronovisor funcionase como dijo Ernetti, el universo debería estar grabando cada instante y almacenándolo en algún soporte aún desconocido. Una idea hermosa, pero, por ahora, totalmente especulativa. Maldita sea, el mundo es diferente. Desde que te has ido, todo está lleno de gente, todo plagado de ruido. Por tanto, lo más seguro es que el cronovisor nunca haya existido. Pero detengámonos un instante, dejemos a un lado la fe, la ciencia, las pruebas y las sospechas y preguntémonos algo más simple y quizá más importante. ¿Por qué se inventaría alguien una historia como esta? ¿Qué podía ganar Ernetti, un sacerdote respetado, académico, experto en canto gregoriano y exorcista del Vaticano, con algo así? ¿Qué ganaba François Brune, un jesuita culto, teólogo y defensor de la razón, al respaldar semejante relato durante décadas? Ninguno de ellos ganó dinero con la historia, ninguno publicó en editoriales comerciales ni persiguió la fama. De hecho, ambos acabaron marginados en sus respectivos entornos por hablar de aquello que nadie quería escuchar y que nadie quería creer. Por tanto, ¿por qué contarlo? ¿Por qué insistir? ¿Fue acaso un acto de fe? ¿Fue una invención nacida del anhelo humano por no estar solos y por vencer al olvido? Sea como fuere, yo me pregunto si no somos todos en cierto modo nuestros propios cronovisores, si no es la memoria una máquina imperfecta que proyecta imágenes de aquello que hemos sido. Recordamos voces, rostros que ya no están, escenas que creemos intactas aunque el tiempo las haya deformado. Y eso significa que no necesitamos una máquina para ver el pasado, porque el pasado ya está dentro
de nosotros mismos, suspendido en un rincón de la memoria, confundiéndose con sueños, derrotas, miedos y promesas. Porque todo lo que somos es una mezcla de lo que fuimos, lo que recordamos y lo que creemos recordar. Quizá era eso lo que quiso evocar Ernetti con su máquina imposible. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Lo decía Antonio Porcia. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Tal vez no sea grave.